¿Y si todo lo que aprendieras sobre la muerte fuera una verdad a medias? ¿Qué pasaría si, detrás de las reconfortantes historias sobre el más allá, existiera una realidad mucho más profunda de la que jamás te contaron? ¿Y si la muerte, en lugar de liberarte, simplemente te reciclara? La mayoría de la gente prefiere no cuestionarlo. Siguen el camino marcado, creyendo que se dirigen hacia la libertad, cuando, en realidad, pueden estar entrando en la trampa más antigua del universo. Los habitantes de Nosdik llevaban siglos cuchicheando sobre esto. Para ellos, el mundo no fue creado por un Dios amoroso, sino por un impostor, un arquitecto arrogante, un falso soberano conocido como el Demiurgo. Y, según sus palabras, este mismo ser construyó una rueda infinita de nacimiento y muerte, un ciclo de reencarnación que atrapa a las almas en esta realidad ilusoria. Pero he aquí la pregunta que realmente importa: si el más allá es una trampa, ¿qué te sucede cuando mueres? Y, lo que es aún más importante, ¿cómo escapar de él? Este no es el tipo de conocimiento que se encuentra en los sermones dominicales o en los libros de autoayuda con cubiertas brillantes. No es la narrativa edulcorada de amor y luz del movimiento espiritual moderno. Es un conocimiento que fue suprimido, enterrado y etiquetado como herejía, porque, si muchas almas lo recordaran, los mismos muros de la prisión comenzarían a desmoronarse. En este texto, exploraremos cómo entendían los Nosdik la muerte, no como una puerta a la libertad, sino como el momento en el que el alma puede ser capturada y reciclada. Comprenderéis por qué no veían la reencarnación como un camino de evolución espiritual, como nos enseñaron, sino como el mecanismo central de la trampa. Y descubrirás las señales ocultas que se revelan cuando te sientes atraído hacia ella. La mayoría de la gente nunca escuchará esto. Seguirán caminando hacia la luz, sin saber quién la construyó ni por qué. Quizás la prisión del Demiurgo no se limite a este mundo, sino que se extienda más allá de la muerte. Una sala de espejos que engaña a tu alma para que regrese, vida tras vida, en una repetición interminable. ¿Y si la muerte no es ni el fin ni el principio? ¿Y si es la ilusión más grande de todas? Porque la verdad que estás a punto de aprender no solo cambiará tu perspectiva sobre la muerte. Ella puede darte las llaves para escapar de la prisión que ha aprisionado a la humanidad desde el principio. Mucho antes de que tomaran forma las religiones modernas, en el mundo antiguo se hacía eco de rumores sobre reinos ocultos, dioses rivales y conocimientos secretos. Entre ellos, los gnósticos dejaron una advertencia singular. En las cuevas de Nag Hammadi, Egipto, escondidos hasta su descubrimiento en 1945, había textos que destrozaban las cómodas narrativas propagadas por sacerdotes y emperadores. Eran escritos gnósticos, fragmentos de una tradición espiritual que se atrevía a afirmar: el mundo que ves a tu alrededor no es la verdadera creación del Dios real. Los gnósticos hablaban de un reino superior e infinito, el pleroma, donde habitaban la luz pura y la conciencia divina. De allí surgió Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, quien, impulsada por la curiosidad y el deseo de crear en solitario, dio origen a un ser imperfecto, el Demiurgo. Ignorante de los reinos superiores, se proclamó Dios único y transformó la materia en una brillante prisión, poblándola de arcontes, guardianes cósmicos que gobiernan los planetas, las estrellas y los ciclos de la vida humana. Aquí está el quid de la advertencia gnóstica: según ellos, el alma no fue hecha para rotar eternamente entre el nacimiento y la muerte. La verdadera vida pertenece a los reinos eternos de la luz, no a las sombras de este mundo material. Sin embargo, el sistema del Demiurgo recicla las almas, uniéndolas a la rueda de la reencarnación para que sigan alimentando su dominio. Esta idea era radical para la época. En casi todas las religiones antiguas, ya fueran los cultos paganos de Roma o la naciente Iglesia cristiana, la muerte era presentada como una puerta de entrada a la recompensa o al castigo divino. Pero los gnósticos se atrevieron a decir algo mucho más inquietante: la muerte podría ser la trampa misma. Otras tradiciones guardaron ecos de esta visión. En el libro tibetano de los muertos, conocido como Bardo Todol, se advierte al alma sobre luces deslumbrantes e ilusiones que surgen después de la muerte, diseñadas para atraerla de regreso al renacimiento. Incluso Orígenes, uno de los primeros pensadores cristianos, consideró la idea de la preexistencia y los ciclos de encarnación, enseñanzas que luego serían condenadas como herejía.
¿Por qué tanto esfuerzo en borrar estas doctrinas? Porque el miedo a la muerte es la corriente más fuerte de todas, y una vez que el alma la rompe, escapa al control. Es poco probable que un alma convencida de que debe regresar una y otra vez para aprender lecciones se rebele. Pero un alma que recuerda que nunca debe ser aprisionada, que pertenece a la eternidad, se vuelve peligrosa. Peligroso no solo para los gobernantes de este mundo, sino también para el propio Demiurgo. Los gnósticos se veían a sí mismos como exiliados, vagabundos en una creación que no era la suya, portadores de la chispa de un origen olvidado. Su misión no era perfeccionar el ciclo, sino romperlo. Sus textos ofrecían instrucciones enigmáticas sobre cómo los despiertos podían cruzar hacia la muerte sin caer en las trampas de luz del Demiurgo. Y aquí surge la pregunta más profunda: si el ciclo de la reencarnación es una prisión, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se asegura el Demiurgo de que casi todas las almas sigan regresando? ¿Y qué señales revelan que estás regresando a tu sistema? La respuesta puede exponer no solo los motivos ocultos de las religiones antiguas, sino también las ilusiones entretejidas en el movimiento espiritual contemporáneo. Cuando tu último aliento abandona tu cuerpo, cuando el mundo de las formas se disuelve y te sientes libre de peso, libre de dolor, flotando en una extensión luminosa, ¿qué pasa después? Según innumerables relatos de experiencias cercanas a la muerte, lo primero que se ve es una luz, radiante, irresistible. Te atrae, los seres queridos aparecen sonriendo, gritando tu nombre, un calor te envuelve y por un instante estás seguro: esto es el cielo, esto es el hogar. Pero los gnósticos interrumpirían esta escena con una advertencia: ten cuidado, alma, que no todo lo que brilla es luz. Para ellos, lo que muchos llaman vida después de la muerte es, en realidad, la puerta de entrada al ciclo. El túnel de luz es una construcción, una trampa de luz tejida por los arcontes para reciclarte de nuevo en el ciclo de muerte y renacimiento. Las voces reconfortantes pueden no ser tus antepasados, sino proyecciones, ilusiones creadas para evitar que te preguntes dónde estás realmente. Los textos gnósticos nunca utilizaron la frase moderna trampa de la reencarnación, pero advirtieron que las almas, si se engañaban, podían ser capturadas y arrojadas de nuevo a nuevos cuerpos. ¿Por qué? Porque el sistema del Demiurgo se alimenta del retorno. Cada vez que encarnas, olvidas quién eres. Cada vida borra la memoria de su origen divino. Y mientras luchas contra el dolor, el deseo, el miedo y las distracciones, los arcontes te aprietan más. En términos modernos, esto es exactamente lo que muchos llamarían la rueda de la reencarnación. Imagínese la hipnosis cósmica. En el momento en que mueres, te despiertas por un breve momento, solo para volver a dormirte. Así como un sueño se disipa al despertar, la ilusión de la vida se hace añicos, pero la trampa está preparada para que vuelvas a caer en ella. Y un escudo contra las artimañas de los arcontes. No temen la fuerza, sino la lucidez. No temen al poder, sino a la memoria. Cuando te reconoces como una chispa del pleroma, sucede algo extraordinario: las cadenas de la ilusión comienzan a oxidarse. Los vínculos se debilitan no por la resistencia, sino por el desinterés. Lo que alguna vez te frenó, el miedo a la pérdida, la búsqueda de validación, la identificación con el sufrimiento, pierde su brillo, como un espectáculo que ya no convence. Pero ten cuidado, los arcontes no se rinden fácilmente. Tienen un arsenal de distracciones a su disposición, y la más sutil de ellas es la idea de que la liberación es algo para más tarde, algo lejano, reservado solo para los iluminados o aquellos que ya han completado todas las etapas. Susurran que aún no estás preparado, que necesitas más tiempo, más pruebas, más purificación. Y entonces lo pospones. Te conformas con migajas de iluminación, un momento de paz aquí, una epifanía allá, mientras la trampa continúa girando, silenciosa e implacable. Los gnósticos lo sabían. Por eso insistieron: la libertad no es una recompensa futura, sino una elección presente. No es un premio que ganar, sino una verdad que reconocer. ¿Qué pasa si la muerte no es el final, sino un acto más de la obra? ¿Qué pasa si lo que llamamos vida es solo un intervalo entre dos sueños? Los arcontes se basan en su creencia en el tiempo lineal, en la idea de que hay un principio, un desarrollo y un final. Pero Pleroma no conoce la cronología.
Él es el ahora eterno, el momento sin duración donde ya todo está completo. Cuando despiertas a esto, el ciclo pierde su poder. No porque le hayas ganado, sino porque dejas de creer en él. La rueda de la reencarnación es como una película que se repite, mientras creas que eres un personaje, estás atrapado. Pero cuando se da cuenta de que es el espectador, y, más aún, el propio proyector, la ilusión se disuelve. Los gnósticos hablaban de un momento crucial, el momento en que el alma, ante los arcontes, se niega a ser juzgada. No con arrogancia, sino con una quietud inquebrantable. No es una pelea, sino un dejar ir. No es una negación, sino un reconocimiento. No soy de este mundo, dice el alma. No pertenezco a este sistema. Y en ese momento algo se rompe. No son las cadenas las que se rompen, sino la propia creencia en ellas. Los arcontes pueden gritar, amenazar, seducir, pero si ya no escuchas, si ya no crees, pierden su poder. Es como despertar de una pesadilla, en el sueño, los monstruos eran reales. Al despertar, se convierten en solo sombras. Pero ¿cómo podemos sostener esta memoria en medio del ruido del mundo? ¿Cómo no dejarnos llevar por la identificación con nuestros cuerpos, con nuestras emociones, con las historias que nos contamos? Los gnósticos tenían una respuesta sencilla, mediante la práctica constante de la presencia. No como un ejercicio esporádico, sino como un estado de ánimo. Cada vez que observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, estás entrenando el alma para el momento decisivo. Cada vez que eliges no reaccionar ante el miedo, el deseo o la ira, estás debilitando los lazos que te atan. Y cada vez que recuerdas tu verdadera naturaleza, estás plantando una semilla que florecerá cuando llegue el momento. También hablaron de aliados invisibles, los eones, las emanaciones divinas que esperan al otro lado del velo. No como salvadores, sino como espejos. Cuando te reconoces como luz, ellos se reconocen en ti. Cuando recuerdas tu origen, ellos también te recuerdan. Es una danza de reconocimiento mutuo, un diálogo silencioso que sucede más allá de las palabras. Los arcontes no pueden impedir este encuentro, porque no ocurre en su plano. Ocurre en el espacio entre pensamientos, en el silencio que precede a la respuesta, en la quietud que subyace a toda agitación. Por eso, advertían los gnósticos, no esperen a que comience la muerte. No esperes la crisis, la enfermedad, la desesperación. El despertar no es un acontecimiento dramático, sino un proceso sutil, casi imperceptible. Comienza cuando decides, ahora, que ya no eres un prisionero. Cuando eliges, ahora mismo, no dejarte engañar por las apariencias. Cuando reconoces que cada respiro es una oportunidad para recordar, y cada olvido, una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué pasa si la libertad no está en algún lugar lejano, sino aquí, escondida a plena vista? ¿Qué pasa si Pleroma no es un reino lejano, sino la esencia misma de lo que ya eres? Los arcontes cuentan con tu distracción. Confían en su creencia de que la verdad está ahí afuera, que es necesario buscarla, ganarla, ganarla. Pero la verdad siempre estuvo dentro. No como un tesoro escondido, sino como el espacio mismo donde todo sucede. Cuando dejas de mirar, cuando te quedas lo suficientemente quieto como para darte cuenta, descubres que nunca estuviste perdido. Solo dormido. Y así, la pregunta final no es cómo escapar, sino cómo recordar. Porque la salida siempre ha estado ahí. No como una puerta que hay que abrir, sino como un velo que hay que quitar. Los gnósticos no ofrecieron respuestas fáciles, sino una invitación, la invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que parece obvio, a dudar de lo que todos aceptan como verdad. Porque al final la trampa no es de hierro, sino de creencias. Y las creencias pueden disolverse. Solo lo quiero. Vive como si ya estuvieras más allá de la trampa, desapegado de los ciclos del miedo, libre de la búsqueda incesante de validación externa. Practica esto liberando ataduras terrenales, dejando que las ilusiones se disuelvan, recordando que tu esencia no puede ser herida. Cuando empiezas a vivir así, la vida misma se transforma. Deja de temer a la muerte porque la reconoces como una máscara más. Déjate aferraros a la reencarnación como un camino de evolución y empezad a saborear la libertad ahora aquí.
El camino gnóstico no es escapar del mundo a través de la desesperación, sino verlo con claridad. Cada momento de conciencia es una grieta en la jaula. Cada acto de recuerdo es un paso más allá de la rueda. Mantén esa pregunta contigo. ¿Reconocería la luz falsa? ¿Caminarías hacia él? ¿O mirarías más allá de ella? No respondas ni una vez y olvídalo. Llévala contigo. Deja que dé forma a tu vida, a tu visión y a tus elecciones. Porque el campo de entrenamiento para la liberación no es mañana. Es este momento. Mientras observas estas palabras. Y si has llegado hasta aquí y quieres profundizar más en estos misterios, he preparado un libro electrónico gratuito llamado Escapar de la Ilusión, Guía Gnóstica para Dominar la Realidad. En él encontrarás conocimientos prácticos y enseñanzas ocultas para agudizar tu percepción y trascender las ilusiones de este mundo. La descarga es gratuita. El enlace está en la descripción. Durante siglos, se nos ha dicho que la muerte conduce al cielo o al infierno, pero los gnósticos revelaron una verdad más liberadora: ambas son ilusiones, creadas para atraer al alma de regreso al ciclo. Rastreamos sus antiguas enseñanzas, desde textos secretos escondidos en cuevas del desierto hasta advertencias susurradas por místicos que se negaron a inclinarse ante los gobernantes de este mundo. Exploramos la ilusión misma, luz falsa, juicio cósmico, la rueda interminable del karma, y descubrimos cómo la conciencia, el recuerdo y el autoconocimiento se convierten en las claves de la libertad. Pero, como nos recuerdan los gnósticos, nadie puede recorrer este camino por vosotros. Ningún sacerdote, ningún gurú, ningún sistema de creencias romperá el ciclo. Solo su propio despertar rasga el velo. La pregunta no es qué sucede después de la muerte, sino quién serás cuando llegue. ¿Seguirás las reconfortantes voces sin dudar? ¿O harás una pausa y recordarás? ¿Caminarás hacia la luz de la ilusión o te volverás hacia el brillo superior que se encuentra más allá de ella? Quizás la forma en que vives, las decisiones que tomas y la conciencia que cultivas cada día desempeñan un papel crucial para determinar si tu alma será engañada por una luz falsa. Porque el alma que recuerda no puede ser aprisionada. El alma que despierta no puede ser engañada. Y este, quizás, sea el mayor secreto de todos: la prisión nunca ha sido más fuerte que tu propia atención. En el momento en que vuelves a entrar, las paredes empiezan a desmoronarse. Al dejar estas palabras, lleva contigo este pensamiento: la muerte no es el final. Ni siquiera el principio. Es una prueba. Y la clave siempre ha estado dentro de ti. Recordar es despertar. Olvidar es regresar, una y otra vez, hasta que el alma recuerde su verdad. Si este mensaje resonó en usted, comparta sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que te espera más allá del velo? Y si esta exploración ha sido valiosa para usted, recuerde darle me gusta a este contenido y suscribirse al canal para profundizar en la sabiduría oculta cada semana. Mantente despierto, mantente consciente y pregúntate: cuando llegue la luz, ¿te acordarás? Porque el viaje no termina en la tumba. Lo que viene a continuación es una prueba de memoria, coraje y reconocimiento. Solo aquellos que mantengan la chispa dentro de sí mismos cruzarán.